Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Diabetes y metabolismo. ¿Qué tiene que ver la diabetes con el metabolismo? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, a través de más de 15 años me he dedicado a ayudar a miles de personas a bajar de peso, a adelgazar, mejorar su metabolismo, su nivel de energía, y como resultado vimos que cuando una persona mejoraba su metabolismo también controlaba su diabetes. Entré al tema de la diabetes casi sin querer. Ahora pues ya tenemos el compañero nuevo de Diabetes sin Problemas. Diabetes sin Problemas es el nuevo libro que trata la diabetes desde el punto de vista del metabolismo. De hecho, este libro, que se llama Diabetes sin Problemas, tiene un segundo título. El segundo título es El control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. Pero vamos a aclarar primero qué tiene que ver esto de la diabetes y el metabolismo, qué relación existe. Voy a la pizarra un segundito. Fíjense. El metabolismo tiene que ver principalmente con movimiento. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, el metabolismo se puede definir como todo lo que el cuerpo humano hace, todos los cambios, movimientos y acciones que su cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere y los nutrientes en energía para producir movimiento para sobrevivir. O sea, que el metabolismo se le llama a todo lo que su cuerpo tiene que hacer para convertir lo que usted come en energía para sobrevivir, para crear movimiento. La característica principal de las cosas vivas es que las cosas vivas se mueven, tienen movimiento. Las cosas muertas no se mueven. O sea, un cuerpo que tiene mucho movimiento es un cuerpo saludable. Un cuerpo que tiene poco movimiento o casi ningún movimiento es un cuerpo enfermo. Así que el movimiento, para que haya movimiento tiene que haber energía. No puede haber un movimiento sin energía. Y la energía, que es la que causa el movimiento, viene del metabolismo. Así que el metabolismo se le llama a todo lo que su cuerpo hace para crear la energía, que luego se usa para hacer el movimiento. Y cuando ese movimiento es movimiento, luego le llamamos la vida. Y cuando esa vida está en orden, pues ahora se llama una vida saludable. Así que también tiene que ver la salud, ¿no? Así que cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de que el metabolismo crea la energía crea el movimiento es lo que llamamos vida, porque las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven, y eso es lo que conduce a obtener la salud, ¿no? Ok, ahora, la relación que existe entre metabolismo y diabetes tiene que ver con la creación de energía. Sí sabemos que el metabolismo es lo que produce la energía. Veamos cuál es la secuencia, fíjense. Usted tiene aquí, en el metabolismo, usted tiene la comida, la dieta. En realidad es un combustible. O sea, es algo que se puede usar como fuente de energía. Esa comida, a través de la ayuda del metabolismo, de la conversión del metabolismo, eso va a entrar, el metabolismo, aquí van a estar todos los procesos, donde va a estar la digestión, la absorción, y todos los procesos del cuerpo van a estar aquí. Así que usted tiene comida, tiene la dieta, ese es el combustible. Eso, a través del proceso del metabolismo, va a digestión, absorción, y eso se va a convertir en energía. Esa energía sería el equivalente de lo que sería la combustión. En un motor, ¿verdad? Pues esto que está aquí sería la gasolina, o el equivalente de la gasolina. Esto que está aquí, que es el metabolismo, sería el equivalente del motor. Y esto que está aquí, que es la energía que se produce a través de la combustión, sería el equivalente del movimiento, de la transportación. Del movimiento.
O sea, aquí usted puede ver la analogía, la comparación entre lo que está pasando dentro del cuerpo, cómo toma un alimento, lo utiliza como combustible a través del metabolismo y la ayuda de la digestión y la absorción y crea toda una conversión y produce energía, que es un tipo de combustión. Eso en un motor sería gasolina, que un motor hace las veces de un metabolismo y eso crea una transportación y un movimiento. ¿Qué pasa? Esto es el proceso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso qué une esto del metabolismo a la diabetes? Fíjense, la diabetes es un problema en la utilización en el metabolismo. La diabetes se define como un desorden metabólico. Los mejores diccionarios médicos, como el Steadmans, el diccionario médico Steadmans, define la diabetes como un desorden metabólico. O sea, que ya se sabe desde la literatura científica médica que la diabetes es un desorden metabólico. Por lo tanto, mi idea, cuando fui a escribir este libro, Diabetes sin Problemas, dije, tengo que tratar la diabetes desde un punto de vista que nadie ha tratado, que es el tema del metabolismo de la diabetes. Todo el mundo ha hablado de la diabetes controlada por la dieta. Han hablado de la diabetes tratando de controlarla con el ejercicio. Y ciertamente la farmacéutica gana mucho dinero tratando de controlar la diabetes con medicamentos. Esos son los tres controles que tratan de poner a la diabetes: dieta, ejercicio, medicamentos. Yo quise ver cuál era la solución desde el punto de vista del metabolismo. ¿Qué pasa? 15 años en los centros Natural Slim y el libro Poder del Metabolismo me demostraron que cuando una persona baja de peso se controla la diabetes. Toda persona que baja de peso controla su diabetes. Esa ha sido la experiencia que he visto en más de 15 años, más de 50.000 personas. Por lo tanto, me abrió la puerta a empezar a mirar qué cosas se pueden hacer con el metabolismo para mejorar el control de la diabetes. Y en principio lo que hemos visto es que si usted controla el metabolismo, usted definitivamente puede controlar la diabetes. Porque la diabetes es un desorden metabólico. Si usted controla el desorden metabólico y le pone orden al desorden metabólico, pues usted tiene el control de la diabetes. Y esto se los comunico, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.